Hola, buenos días. En esta ocasión tengo el agrado de presentarles a Daniela. Ella es fonoaudióloga, trabaja con nosotros en Homeschool, Escuela de Formación Integral en TI. El tema que vamos a hablar con ella específicamente en esta ocasión va a ser el tema de lectura y escritura, y cómo se ha visto afectada en relación a la pandemia, al encierro, ¿cierto? En niños que tengan algún trastorno específico del lenguaje y también a los que no. Pero también voy a dejar que ella se presente. Daniela. Hola, buenas. Soy Daniela Soto, soy fonoaudióloga egresada de la Universidad del Paraíso. Tengo un diplomado en trastornos de la deglución y la alimentación oral de la Universidad de Chile. Trabajo con el Centro en TI desde hace más aproximadamente un año y hoy vamos a conversar un poquito del Telinotel. Telinotel en teleeducación también, ¿cierto? Recordemos eso. Daniela, a partir de las modificaciones que han surgido también en los diferentes contextos sociales, en los colegios, ¿cómo era el trabajo que tú antes desempeñabas? ¿Tuviste la oportunidad de desempeñar intervenciones, evaluaciones? Quizás cuéntanos un poco cómo era en relación eh, a tus prácticas anteriormente. Yo trabajaba de manera particular haciendo tanto evaluación como intervenciones en niños y además con el centro en TI realizaba evaluaciones también en los colegios a nivel regional. Desde el estallido social en octubre del año pasado, el trabajo se vio dificultado debido obviamente a las demandas sociales y ahora obviamente por pandemia. Eh, ¿Cómo se ha La mayor dificultad que he visto yo en relación a esto es la interacción con los niños, ya que no solamente se ve afectado eh, su nivel social, ya que está pasando tantas cosas alrededor, como al ser niños no los pueden comprender fácilmente. Entonces ya no solamente mi labor era acompañarlos tanto en la terapia fonoaudiológica, sino como en su quehacer diario. Yo antes de iniciar una terapia siempre debería preguntarles cómo estaban, cómo se sentían, qué les pasaba, que me contaran un poquito más de su vida, si estaban o no preparados para un tipo de intervención o no. Oye, y en relación a tu experiencia con la teleeducación, Ujú. ¿cuáles han sido las fortalezas y debilidades que tú has visto en este tiempo? ¿Con qué niños has trabajado? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el tema de la teleeducación en relación a la pandemia, ¿cierto? Yo creo que, bueno, que una primera debilidad que se fue modificando en el tiempo fue el estar lejos de la persona, ¿cierto? Que no poder tocarla, ya que como yo me especialicé en deglución, a veces de repente se necesitan muchas técnicas manuales con el paciente o con el usuario. Entonces, al realizarlo de manera online, a distancia, se comenzó a complicar. Pero ya después al pasar el del tiempo, ya a esta altura, uno desarrolló distintas estrategias para poder desarrollarla efectivamente con el paciente a distancia. También, por ejemplo, los apoderados o los que están ahí presentes con uno en la terapia se convierten en unos co-terapeutas especializados que antes no se podía realizar, ya que como uno, por ejemplo, estaba en el colegio, uno les mandaba las tareas a la casa no escritas. Muchas veces los papás no entendían o no comprendían realizar la terapia en casa, como seguir esa terapia. Pero ahora con la teleeducación, con el teletrabajo, ha permitido que ellos se internen más en los problemas o los trastornos de su hijo. Esto es lo que tú nos mencionas últimamente, es una fortaleza igual, porque yo creo que antes era como súper aislada la terapia, en cambio ahora igual, como tú mencionabas, ya los acompañantes están Sí. más presentes en la intervención, así que eso igual facilita algunos procesos. Ujú. Oye, el tema específico en relación a los procesos de enseñanza de la lectura y escritura, de los más Ya. pequeños, que yo creo que igual ha sido un tema para muchos al comienzo, porque ahora igual eh, quizás se ha ido ya tomando más el ritmo del tema de la enseñanza de lectura y escritura. ¿Cuáles son los principales componentes que se están viendo afectados en niños con TEL y en niños que no están diagnosticados, que no se alcanzaron a diagnosticar? Quizás lo podríamos englobar en uno solo.
Principalmente los componentes, bueno, los niños que están adquiriendo la lectoescritura, ¿cierto? Primeramente primero básico y segundo básico la afianzan, son el componente fonológico. Y con la conciencia fonológica es una de las primeras o una rama más importante del lenguaje que se ve afectado, ¿cierto? Tanto en su estructura fonológica, la inestabilidad una de las características más importantes de los niños con TEL es que ocupan homónimos, ¿cierto? Que por ejemplo a pato se refieren como por pato y pato también es zapato. Entonces eso hace que su lenguaje sea mucho más simplificado y también que sea mucho más inteligible porque uno va a tener que ir constantemente retroalimentando con el contexto para ver qué está queriendo decir, ¿cierto? A nivel morfológico también posee mucha dificultad tanto en género, número y los verbos, ¿cierto? Conjugan muy mal los verbos, tienen dificultad en conjugar tanto género con número, por ejemplo, dice lo niña o los niños, etc. También omite palabras funcionales dentro de su oración, ¿cierto? Omite preposiciones, omite artículos, o sustituye algunos verbos, ¿cierto? Lo que comentábamos que conjugaban mal. A nivel de sintaxis, eh, distorsionan el orden lógico de las palabras, de las oraciones, ¿cierto? Ocupa oraciones cortas, sencillas, pretenden no usar oraciones coordinadas, ¿cierto? Porque su lenguaje es muy reducido. Esto también se ve evidenciado debido a su vocabulario limitado y también otra característica de estos niños con TEL es que tienen un reconocimiento más lento, lo que provoca una menor evocación y exactitud de las palabras que ellos desean evocar, ¿cierto? Y esto también se ve, sobre todo en los niños de primero y segundo básico, en su discurso narrativo, ¿cierto? Al tener menos léxico van a tener dificultad en el desarrollo del texto, ¿cierto? Del discurso y en la cohesión de este, ¿cierto? Uno de los principales problemas del que tenemos, por ejemplo, en un cuento, es que no presentan la presentación, tanto el personaje principal, su atributo, el tiempo, el espacio, tienen dificultad en esto ya que son muy específicos y lo mismo que el desarrollo con su episodio, ¿cierto? La acción del personaje, los obstáculos y la meta que presenta, sino que cuentan a grandes rasgos todo esto, pero al final, el final del cuento sí lo logran completar. Es una de las principales características de los niños con TEL. En relación a los niños no TEL, o los que no están diagnosticados, vamos a ver ciertas características que antes mencioné, pero que a medida del tiempo se van afianzando. En cambio, en los niños con TEL, su desarrollo es mucho más lento. Por lo mismo que mencioné anteriormente, que su procesamiento del lenguaje es mucho más lento, por lo tanto tiene más dificultad en desarrollar. Ya. Hoy a partir de todo eso que nos especificaste, ¿cierto? Por cada uno de los componentes del lenguaje, ¿qué recomendaciones tú podrías entregar a los papás en la casa que son como estos coterapeutas en estos momentos para poder trabajar en el hogar? Quizá por componente, como tú lo quieras ordenar. Apoyarse también siempre en la terapia con su fonoaudiólogo e ir realizando las actividades de forma más natural en la casa, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel de fonología, de conciencia fonológica, comenzar a jugar a silabiar palabras, por ejemplo. O en el auto, ir diciendo ya, dime ya aquí hay un auto, ¿cómo separamos auto? Auto, bien. Zapato, zapato. Y si zapato le quitamos sa, ¿qué queda? Y hay pato, ¿cierto? Entonces ahí el niño va a ir jugando con las palabras y va a ir afianzando su conciencia fonológica. Tanto a nivel de morfología y sintaxis, siento que es importante ir corrigiendo y modelando el enunciado del menor, ¿cierto? Por ejemplo, si dice, agua quiero. Ah, ¿quieres agua? Pídeme el agua. Mamá, quiero agua. Ya modeló su enunciado y el niño va internalizando lo que así se pide el agua, por ejemplo. A nivel de semántica,
ir presentándoles de a poco nuevas palabras que la vaya interiorizando con ejemplos, ¿cierto? Que vaya evocando ciertas palabras que se le piden. Ahí hay muchos juegos como el Cranium, que pide que se vayan, que con una carta ellos modelan quizá una figura o den pistas de qué es lo que le tocó. Eso también va potenciando muy bien la sintaxis, o sea, la semántica, perdón. Y el discurso narrativo, comenzar a leer juntos un cuento, que le pregunte también para la comprensión lectora qué es lo que entendió, qué es lo que leyó, eh, cómo se puede estructurar un cuento, quizá imprimir las tarjetas de un cuento, por ejemplo, y que el niño vaya narrando lámina por lámina un cuento. Después se va retroalimentando juntos. Esas son unas buenas estrategias para potenciar la lectura y escritura y los componentes anteriormente dichos. Oye, Daniela, me gustaría también que les contara a la gente que nos va a ver la terapia que se está realizando en el homeschool con algunos estudiantes, si nos quieres contar alguna quizá experiencia exitosa, cómo lo has visto, cuáles han sido las dificultades y las fortalezas. Sí, yo estoy en el homeschool realizando una terapia a Karina, una usuaria con parálisis cerebral, conjunto al terapeuta ocupacional del centro. Las mayores avances que hemos visto con ella, bueno, mis terapias primeramente se basó en deglución, ¿cierto? Ya que por su postura, ella poseía tiene dificultad a nivel oral, tiene debilidad muscular, por lo tanto botaba mucha saliva por anterior, cialorrea, ¿cierto? Y, y mi primera terapia fue controlar esa saliva, darle nueva musculatura, activar la musculatura oral, que sus degluciones, su alimentación fuera un poco más autónoma, ¿cierto? Y como comentaba al principio, fue dificultoso al inicio, ya que al realizar este tipo de activación, ¿cierto? Unos ejercicios especiales, focalizados, eh, dificultaba un poco el avance. Pero luego encontramos una estrategia de encontrar un coterapeuta muy bueno, entonces ya logramos controlar un poco más la celorrea, hemos estado trabajando en ello, ya su alimentación mejoró, ya no tiene atoros, y comenzamos con potenciar la comunicación de Karina. Entonces ahí lo vamos a ir contando quizá un poquito más adelante cómo nos va con eso. Súper, Daniela, muchas gracias. Daniela, como para ir finalizando, quizá un mensaje, dejarnos un mensaje acerca de la teleeducación a los que algunos quizás todavía están como reacios o quizás que no piensan que no da resultados, quizás entregarnos un mensaje inclusivo. Que se atrevan y que vayan probando, porque al comenzar obviamente va a ser muy difícil porque es una nueva plataforma, pero tanto nosotros como los niños o los usuarios se van a ir adaptando. Ahora existen muchos tipos de herramientas interactivas que nos permiten acercarnos un poquito más a la persona, aunque estemos a distancia, ellos sienten que estamos ahí con ellos. Daniela, muchas gracias, muy entretenida, gracias por la separación, ¿cierto?, que hiciste de los componentes del lenguaje, de habernos contado también la experiencia que están teniendo con Karina en teleterapia, teleeducación, ¿cierto? Así que agradecida, que estés muy bien, espero nos volvamos a Gracias. encontrar. Un abrazo grande, que Adiós. estés súper bien, chao. Chao, nos vemos.